El tema de nuestra reflexión lo vamos a llamar así: Cuaresma, triunfo del proyecto salvador de Dios en la historia. O sea que Dios tiene un proyecto para salvar la historia, para salvar a los hombres. Y la Cuaresma nos habla cómo triunfa el proyecto de Dios a pesar de las tentaciones de la maldad. Y así voy a presentar en 3 ideas este tema de hoy. La primera idea será victoria de Cristo sobre el enemigo del proyecto salvador de Dios. Segunda idea, la actuación del Espíritu Santo como fuerza del proyecto salvador de Dios. Y tercero, por la fe somos participantes de la victoria del proyecto salvador de Dios. En primer lugar, pues, este domingo nos habla de una victoria, la victoria de Cristo sobre el enemigo del proyecto salvador de Dios. Hoy el Evangelio nos presenta el encuentro de 12 tremendas fuerzas de choque: Cristo y el diablo. Cristo se presenta como el hombre que va a aprender en la experiencia personal de todo hombre el valor de la tentación para afianzar las convicciones del ser humano. Su permanencia en el desierto nos evoca los 40 años que Israel atravesó el desierto bajo la guía del proyecto de Dios y entre las tentaciones y dificultades del mundo, del demonio y de las adversidades que tuvieron que sufrir en el desierto. Todo este pasaje evoca el libro del Deuteronomio, donde Moisés le habla al pueblo recordándole las maravillas que Dios había hecho en el Éxodo y cómo esperaba fidelidad de ese pueblo. Cristo como que sintetiza a ese pueblo en esta pose maravillosa del desierto. Cristo en oración, Cristo ayunando, Cristo enfrentándose a las tentaciones del mal. Se perfecciona como hombre en la prueba y su victoria será tan resplandeciente que a lo largo de sus 3 años de magisterio siempre fulgurarán estos principios con que Él venció las tentaciones que querían destruir el proyecto de Dios. Para los antiguos, el desierto, zona inhabitada, era como el lugar de las fieras y de los demonios. Cristo, entrando a ese lugar de soledad, es como un nuevo Adán que no entra al paraíso de delicias, sino a rehacer ese paraíso desde un desierto. Es el segundo Adán, el redentor de la humanidad, que nos va a devolver el desierto convertido en paraíso si sabemos seguir sus caminos. Suceden ya las tentaciones. Si eres hijo de Dios, si tienes hambre, ¿por qué no le dices a esa piedra que se convierta en pan? Y Cristo le contesta: no solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios es vida del hombre. Aquí aparecen los 2 proyectos: el proyecto de Dios y el proyecto del demonio, el proyecto de la maldad. Y mucho cuidado para que ahora observemos en cuál proyecto estamos nosotros enmarcados. El demonio le promete a Cristo una solución fácil del problema, un milagro: convierte las piedras en pan. Soluciones inmediatistas. Así como muchos políticos quisieran únicamente ya tener bien arregladas las cosas y reclamar hasta lo imposible. Estas reclamaciones de adolescentes
se parecen mucho a la tentación del diablo, querer convertir piedras en pan y así salimos del hambre. Pero el proyecto de Dios quiere darle un sentido al ayuno, quiere darle un sentido a la cruz, al desierto, al sacrificio. Ya vendrá el pan. La palabra de Dios es justicia, y pan no solamente se hace de las piedras. El pan que debe de alimentar a todos los hombres tiene que ser la justa distribución de los bienes. Tiene que ser cuando el rico se prive de lo que tiene para compartirlo con el pobre. Tiene que ser una sociedad arreglada según el corazón y la justicia de Dios. Esta es la redención que yo traigo, dice Cristo. No es necesario resolver ahora, resolver con milagros fáciles que están a mi alcance ciertamente, y yo lo voy a hacer en alguna ocasión, dice Cristo, cuando con 5 panes voy a dar de comer a 5,000 gentes. Sí, para mí no es difícil multiplicar los panes y llevar comida y salario y buenos sueldos y buena situación a todos los marginados, pero no compondríamos el mundo. El rico seguiría siendo egoísta, el hombre no se convertiría, no haríamos la sociedad que Dios ha hecho de inteligentes y de capaces de amarse. Con los bienes que tienen suficiente pan para todos. Como decía el Papa Pablo VI cuando hablaba de los métodos artificiales contra la natalidad: qué triste suerte de los hombres, tener que privar del banquete de la vida solo porque no saben repartirse mejor el banquete de la vida. No está la cuestión en privar hombres que vengan a la vida, sino en servir la mesa para que haya pan para todos. Así también podíamos decir hoy: no busquemos soluciones inmediatistas, no queramos organizar de un golpe una sociedad tan injustamente organizada durante tanto tiempo. Organicemos, sí, la conversión de los corazones, que sepan unos y otros vivir la austeridad del desierto, que sepan saborear la redención fuerte de la cruz, que no hay alegría más grande que ganarse el pan con el sudor de la frente, y que no hay tampoco pecado más diabólico que quitarle el pan al que tiene hambre. Hay otro detalle en el Evangelio de hoy del proyecto de Dios y del proyecto de la maldad. Dice el Evangelio que luego, en un instante, se trata de una visión, el diablo hace pasar frente a Cristo todos los reinos y las glorias del mundo, los desfiles grandes de los militares, los carruajes de los emperadores. Todo eso es la gloria del mundo, todo eso es mío. Qué triste posesión. Yo no quisiera tener algo que fuera del diablo. Todo eso es mío y te lo voy a dar si te postras de rodilla y me adoras. Qué pretensiones. Y Cristo le responde con el proyecto de Dios: está escrito, solo a Dios tienes que adorar y a Él solo servir. Y Cristo sigue hambreando en el desierto, pero no se ha vendido a la idolatría del poder. Qué lección más tremenda y actual para nuestro tiempo. ¿Por qué se pelean los hombres en El Salvador? Por el poder. Y no dice el diablo que es de él y es fácil adquirirlo, postrarse de rodillas ante el diablo. Pero el proyecto de Dios es no a la idolatría. En mi carta pastoral digo que uno de los servicios que la iglesia está prestando hoy es desenmascarando idolatrías. Idolatría del dinero, idolatría del poder, pretensiones de tener a los hombres de rodillas ante esos falsos dioses. La verdad es que el proyecto de Dios es: adorarás al Señor tu Dios. Esto es la verdadera solución, la verdadera liberación de nuestro pueblo. Es enseñarle a los hombres que existe una lucha
entre los poderes fáciles de la tierra, desde los cuales se atropella tanto la dignidad del hombre, los derechos humanos, y se van estableciendo sistemas políticos y va como adormeciéndose la conciencia de los poderosos. Ay de los poderosos cuando no tienen en cuenta el poder de Dios, el único poderoso. Cuando se trata de torturar, de matar, de masacrar, para que se subyuguen los hombres al poder. Qué tremenda idolatría que le está ofreciendo al Dios poder, al Dios dinero, tantas víctimas, tanta sangre, que Dios, el verdadero Dios, el autor de la vida de los hombres, se lo va a cobrar bien caro a esos idólatras del poder. Y la tercera visión es la tercera tentación que Lucas propone hoy en el Evangelio, cuando el diablo, que no se quiere dejar vencer nunca, lleva a Cristo a proponerle otra tentación y lo coloca en el pináculo del templo. Es una esquina que da al barranco del torrente Cedrón, allá en Jerusalén, y le dice: mira, tírate de aquí abajo, porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles, te van a recoger, y ante ese éxito te va a aplaudir la muchedumbre del templo y serás el Mesías que está clamando y esperando este pueblo. Cristo, ante esta tentación, dice el proyecto de Dios. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Tú quieres probar si yo soy un Mesías fácil, un Mesías de aplausos de la gente, un Mesías que se quiera ganar las muchedumbres, dándole soluciones vanidosas, luciéndome vanidosamente ante ellos. Esto no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es la sencillez del hombre que por la fe y viviendo su vida ordinaria se gana la voluntad de Dios, se adhiere a Dios. No es necesario hacer cosas ostentosas, no es necesaria, y hace mucho mal una religión triunfalista, una política triunfalista. Lo que hace falta es más solidez, la sencillez honrada de los hombres entregados al servicio de Dios. Este es el proyecto de Dios, la vida sencilla, la vida ordinaria, pero dándole un sentido de amor, de libertad. Qué hermoso sería nuestro país si todos viviéramos este proyecto de Dios, cada uno ocupado en su oficio, sin pretensiones de dominar a nadie, simplemente ganándose y comiendo con justicia el pan que necesita su familia. No habría toda esta tremenda situación que precisamente surge porque los hombres buscan un falso Mesías como el que proponía Satanás. Cristo triunfa pues sobre los proyectos del mal y se aferra al único proyecto de Dios, a los ideales de Dios. Y esto tiene que ser todo cristiano. Jesús vence las tentaciones en nombre de todos los hombres. Allí estoy yo, allí están cada uno de ustedes, y nos toca a nosotros saber por qué lado nos puede entrar el proyecto del mal. Unos por el orgullo, otros por la codicia, otros por la vanidad, otros por los triunfos fáciles. Mucho cuidado, hermanos. Cristo ha dicho hoy una palabra para ponerla en los labios de cada hombre, y ante las tentaciones fáciles de la vida, tener la valentía de defender el único proyecto que salva y perdura, el proyecto de Dios. El camino de la cruz es el único que lleva a la verdadera victoria. Y cruz, ¿quién no la lleva? Querer botar esa cruz es caer en la tentación del diablo. Afianzarse, abrazar con cariño la cruz de mi propio deber, ese es el proyecto de Dios. Vivir con amor
tu propia vida. Ese es lo que Dios quiere para salvar a los hombres. Cristo pues aparece ahora el victorioso. Y yo les suplico que durante toda la Cuaresma no nos olvidemos de esta figura maravillosa de Cristo en el desierto, rodeado de fieras, tentado por el demonio, recuperando el paraíso, y lo recuperará cuando todos los hombres sean como Él, seguidores fieles del proyecto de Dios. Mi segundo pensamiento es este: la actuación del Espíritu Santo como fuerza del proyecto salvador de Dios. Con qué insistencia el Evangelio de San Lucas nos dice que Cristo era llevado por el Espíritu. Por eso se le llama al Evangelio de San Lucas el Evangelio del Espíritu. No se concibe un Cristo salvador de los hombres si no es impulsado por el Espíritu de Dios, comenzando porque en las entrañas de la Virgen María el Espíritu Santo es el autor de esa naturaleza humana unida entrañablemente a la persona divina del Dios Hijo. Desde entonces Cristo es obra del Espíritu Santo, y toda la obra de la redención es obra del Espíritu Santo. Es necesario tener muy en cuenta esto para comprender luego las otras lecturas de hoy. La primera lectura es el credo del pueblo de Israel. Y tengámoslo muy en cuenta porque es un creo en Dios, pero no en un Dios desencarnado. Es el Dios de la historia. Así le mandaba Moisés al ciudadano de Israel que cuando recogiera la cosecha de su campo, la llevara al templo, una primicia, y la ofreciera a Dios con esta plegaria donde está el credo de Israel. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. El Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, y describe aquí cómo los sacó de Egipto por el desierto para darles una patria, una tierra prometida. El credo de Israel, pura historia. Credo que comienza en la promesa de los patriarcas, promesas increíbles. Un anciano al que le promete que va a tener un pueblo numeroso y no tenía hijos y era estéril. Un pueblo que crece bajo la esclavitud y que Dios le dice que le va a dar una tierra donde mana leche y miel. Y ese pueblo sale hacia la tierra prometida, y cuando aquella tierra es una realidad, las frutas de la tierra son la expresión de que Dios ha cumplido su promesa y la ofrece, esa ofrenda de esa misa de Israel, como nuestro ofertorio, para darle gracias por nuestra tierra, por nuestra patria, y para recordar que Dios no abandona al pueblo. Bonito credo, de verdad. Por eso los israelitas no tenían una fe vaporosa como muchos cristianos que creen que cuando se habla de estas cosas es meterse la iglesia en política. La fe de Israel era la fe de su propia política, era la fe y la política convertida en un solo acto de amor al Señor. Era una política inspirada en las gracias, en las promesas de Dios. Y el Dios de todos los pueblos, también el Dios de El Salvador, tiene que ser un Dios así, que va iluminando también la política. Él es el que nos da nuestros campos.